Lili, muchas gracias a todas, bienvenidas. Qué gusto poder leer en el chat que tenemos hermanas de Oaxaca, de Cancún, de Veracruz, de aquí de la Ciudad de México. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, nos toca hablar de un tema que está muy de moda. Y de moda porque está siempre con nosotros, ¿no? Entonces, te pido por favor me acompañes a hacer una oración para poder comenzar esta tarde. Querido Padre, Señor que estás en el cielo, qué especial, mi Padre, es poder venir delante de tu presencia. Gracias, gracias porque tú, Dios, nos regalas la vida, nos permites, Dios, aún esta oportunidad, Padre, de poder aprender juntas acerca de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí, porque has puesto los medios, Padre, para que pues encontremos en tu palabra las respuestas. ¿Por qué es eso, Señor? Padre, utiliza tu palabra, utiliza mis palabras, tu palabra a través de mí, Señor, porque Dios, pues sabiduría no tengo, pero tú la tienes toda. Muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Dios, de estar juntas, de entregar este tiempo en tus manos. Lo dejamos así, Señor, para que seas tú el que guíe cada una de las cosas que vamos a hacer o decir en este espacio. Cierra mis labios a algo que tú no esperas, Señor, que sea dicho. Y guíame, por favor, Dios, durante todo el tiempo que estemos aquí. Gracias por cada una de mis hermanas, Dios, que se ha conectado de tantos lugares, Señor, que ya ni siquiera puedo recordarlos todos, Señor. Pero gracias, de verdad, muchas gracias por cada una de ellas. Quédate, Señor, con ellas, con sus necesidades, con sus vidas, Dios, y aún Padre, queremos también, Dios, rogarte por cada una de las amigas que hoy nos acompañan, Señor. Utiliza tu palabra poderosamente para llegar a todos los corazones. Gracias, Señor, te dejamos este tiempo en tus manos y es en Jesús en quien oramos todo, mi Señor. Amén. Y bueno, pues decíamos, te agradezco que me hayas compartido por ahí las cosas que te hacen enojar. Vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy. Y bueno, el tema es intenso en el sentido de que pues todas pudiéramos pensar que quien va a hablar acerca del enojo es una experta. Déjame decirte que no es así. Solo quiero compartirte lo mucho que la Biblia dice acerca de lo que el enojo puede hacer a nuestras vidas. Y fíjate, vamos a ver entonces, ¿qué te hace enojar a ti? Y bueno, leía yo por ahí que las cosas me salgan mal, que no sucedan, que no me ayuden, las cosas lentas. Bueno, por ahí alguien me puso todo en general, que mi esposo haga esto, que mis hijos hagan lo otro, que no sean como yo quiero que sean. La verdad es que sí, hay muchas cosas que nos hacen enojar. Finalmente, estamos en un mundo en el que, como esta chica, ¿por qué nos enojamos? ¿Por todo? ¿Por nada? Y por si las dudas, digo, pues porque ya estamos en este asunto, ¿verdad? La verdad es que Dios habla muy, muy fuerte con respecto al asunto del enojo. Y en el sentido de que nos hace daño. Pero hoy vamos a aprender un poco más acerca de eso. Bueno, finalmente, para empezar a abordar un tema, siempre es importante conocer, pues, de qué se trata. ¿Y cómo lo podemos hacer primero que nada? Las definiciones me encantan. Entonces, vamos a ver qué significa, cuál es el significado del enojo. Y bueno, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que es el movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. O sea, es algo que está en acción, que constantemente se está moviendo. Pero también en el hebreo, ya recordemos que las escrituras en una buena parte están escritas en hebreo. Y a mí se me hizo muy peculiar esta parte. Dice que significa bufar, haciendo referencia a un animal que no puede contener lo que trae dentro y que emite sonidos muy intensos, ¿no? Pero fíjate, una vez que hemos comprendido este asunto de qué es el enojo, pues podemos darnos cuenta entonces que el enojo, que la ira se encuentra en todas partes. Es la pequeña llama que está todo a nuestro alrededor todo el tiempo. Es por eso que no necesitamos hacer mucho para enojarnos.
Alguien se te atraviesa cuando vas manejando o ¿qué crees que sucede? Te enojas. A lo mejor alguien en el supermercado te empuja en la fila o toma el producto que tú querías y ¿qué pasa? También seguramente nos enojamos. Nuestra temperatura emocional cambia tan rápido y a cada momento del día que el enojo parece dominarnos de una manera u otra. A veces es una reacción explosiva, gritos, manoteos, perdón, pero a veces solamente es un gesto, una reacción fuerte en contra de algo que sucedió, que está por dentro. Fíjate bien, a veces puede ser solamente palabras que nunca se debieron haber dicho o no se debieron haber dicho y se dijeron de la peor manera. Podríamos estar con esto cerrando la puerta a muchas situaciones con tal de no continuar discutiendo, pero a veces nos quedamos con esa emoción, con ese sentimiento por dentro. Pero ¿sabes qué? No todo el enojo es malo. Finalmente, hay cosas que tal vez nos puedan indignar, como las injusticias. Por ahí alguien me ponía, ¿qué te hace enojar? La injusticia. ¿Por qué no es malo? Porque cuando alguien está tratando mal a otra persona, podemos reaccionar en favor de quien está siendo maltratado. Así es que entonces podemos convertir esa situación que no parece tan buena en algo positivo. También recuerda que cuando nosotras nos molesta, nos enoja algo que hacemos, si nos enojamos con nosotras mismas, podemos sentir ese deseo, ese impulso de querer cambiarlo, de querer decir, ya no más, esto ya no lo voy a seguir haciendo, ya no lo quiero en mi vida. Pero fíjate, finalmente decíamos que pues no todo el enojo es malo, o sea que sí hay algún enojo que es malo. Y hoy quisiera compartirte a través de estas escrituras que siguen, por qué la Biblia dice que el enojo es malo. Dice en el libro de Santiago, en el libro de Santiago, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus malos deseos. Fíjate cómo Santiago aborda la situación. Primero nos hace reflexionar, nos pregunta, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? De dentro de nosotros. La verdad es que la primera cosa que caracteriza el enojo es que es orgulloso. El enojo es orgulloso. ¿Y por qué dice? Bueno, yo descubrí que la Biblia dice esto. ¿Por qué? Porque el enojo nos pone en el centro del universo. Ahí se me ocurrió, ¿no? O sea, una mujer en dentro del mundo. O sea, todo gira alrededor de ella. Cuando estamos enojadas principalmente, observa la próxima vez que te enojes, observa cuáles son las frases que dices. Mi esposo me hizo enojar. Mis hijos no se comportaron como yo esperaba. Si te das cuenta, el enojo nos hace pensar que el de afuera tiene la culpa. Y eso nos hace pensar que entonces nosotras somos mejores que el resto. Por eso el enojo es orgulloso, nos lleva al orgullo. Pero la verdad es que si queremos empezar a reconocer, a buscar las maneras de pelear contra esta situación del enojo, debemos reconocer, debemos ser honestas, empezar por reconocer que el enojo empieza por mí, tiene que ver con algo que está dentro de mí. Tenemos que hacer esa conexión de dejar de ver lo que hace el enojo con nosotros hacia afuera e iniciar a ver lo que hace el enojo hacia adentro, de dónde sale en realidad. Permíteme decirlo de esta manera. La ira puede ser iniciada por lo que está fuera de ti, pero es coloreado
controlado y determinado por lo que está dentro de ti. Esta es una característica muy significativa. Lo que sale de ti es lo que realmente vas a mostrar. Fíjate, recuerda Santiago 4 del 1 al 3. ¿De dónde surgen las guerras? Y en lugar de Santiago responder, vuelve a preguntar. O sea, es algo que de una u otra manera tú ya sabes. Es algo que tú ya puedes contestar. Pero fíjate, también dice por ahí Lucas 6:45, pues de lo que abunda en su corazón habla la boca. Wow, cuando yo leí esta escritura me hizo pensar en esa imagen. ¿Qué sucede cuando tú presionas una pasta dental, por ejemplo? Va a salir pasta dental. No puede salir chocolate, no puede salir salsa, no puede salir Nutella. Va a salir lo que está dentro. Cuando nos enojamos, exponemos lo que está dentro de nosotros. La verdad es que la escritura es bastante reveladora. Cuando yo la leí me di cuenta que había cosas que yo tenía que tratar en mi corazón. Pero vamos a poner rápidamente otro ejemplo. Imagina que son las 10 de la noche del domingo. Ya estás lista para descansar. Te lo mereces. Tuviste una semana tremenda. Pero alguien más tiene otro plan. Tus hijos en la habitación de al lado brincan de un lado a otro de la cama. Híjole, ellos pues están disfrutando, tú no. Tú no te levantas de tu cama, sales de tu cuarto pensando, esta es una increíble oportunidad para tratar el corazón de mis hijos. No, tú dices, estos van a morir. ¿Por qué pensamos así? Porque es su pecado de tus hijos, la desobedecer la hora de irse a dormir, te afecta a ti. Por eso nos molestamos. Por eso decimos que el enojo es orgulloso. Porque no estamos enojados con el pecado de las personas, sino por lo que nos afecta ese pecado de las otras personas. Pero fíjate, esta parte me llamó mucho la atención. La Biblia dice que el enojo es tonto. Ups. Fíjate, en Proverbios 14:29 dice así: ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Uy, la verdad es que cuando yo la leí también dije, Hay otro proverbio que dice que los tontos dan plena expresión a su ira, dan rienda suelta. Y otro proverbio dice que la ira o el enojo se sienta en el regazo de los tontos. La verdad es que esta afirmación es muy fuerte. Yo me sorprendí cuando lo estudié, pero me hizo pensar que es cierto. Cuando estoy enojada, pienso con menos claridad. Me hace hacer cosas que no quería y que al final van a afectarme de una u otra forma. El enojo me confunde, es una emoción que me bloquea, que bloquea mi razonamiento y que me lleva a veces a exagerar las cosas. Nos dice, las cosas a mi manera se hacen bien. Y entonces nuestro cuerpo entra en un modo de lucha, en un modo de guerra. La adrenalina aumenta y desaparece el razonamiento. Yo sí creo que muchas veces pensamos, nos podemos enojar si alguien nos dijera tontos, pero la verdad es que muchas veces nosotras mismas nos colocamos en esa posición por dejar que el enojo o la ira nos controle. ¿Pero qué crees? También el enojo es peligroso. No sé si tú conozcas las historias, pero Caín en Génesis 4 del 1 al 8 se enoja de tal manera porque a Dios le agradó más la ofrenda de su hermano que la de él. ¿Y qué crees que hizo? Fue y lo asesinó. Otro ejemplo, por si no lo conocías, Moisés, en Números 20 del 1 al 2. Recordemos que Moisés guió al pueblo a través de la salida de Egipto, lo estaba ayudando a ser liberado. Pero en una ocasión, él se enojó por lo necio que estos hombres estaban siendo.
Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. La verdad es que estas historias nos hacen pensar qué peligroso puede ser el enojo. Pero además, déjame decirte, tiene un efecto en nuestro cuerpo, puede destruirnos. Déjame contarte algo. El doctor John Sarno, profesor de medicina clínica rehabilitadora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, después de años de práctica médica y de muchos estudios, concluyó que los espasmos dolorosos en la espalda y el dolor crónico a menudo eran resultado de tensión crónica, estrés, frustración, ansiedad, ¿qué crees? Ira reprimida y preocupación. Enunció la teoría de que la tensión tenía un impacto en la circulación sanguínea de los músculos de la espalda, lo que puede producir espasmos dolorosos. No quiero decir que todos los dolores sean por enojo, pero muchos de ellos pueden ser por eso. Piensa si tienes algunos dolores. Pero fíjate, decíamos que es peligroso. También destruye relaciones. ¿Cuántas de nosotras dijimos palabras que nunca debieron haberse dicho y destruyeron relaciones con familia, con amigos, con gente muy querida? Pero fíjate, además, el enojo es algo que se contagia, es algo contagioso. No sé si te has dado cuenta, pero en algún lugar alguien empieza a enojarse y de repente todos estamos enojados, o todos al menos sentimos el deseo de hacerlo. Fíjate lo que dice un proverbio. Proverbios 22, del 24 al 25, dice así: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. ¡Wow! Imagínate pensar que nadie se quisiera juntar conmigo porque soy alguien violenta, porque soy alguien que se enoja fácilmente. Recuerda, la Biblia nos advierte que el enojo puede ser contagioso. Busquemos mejor contagiar cualquier otra cosa, menos enojo. Bueno, hoy menos coronavirus, por favor. Vamos a ver que también el enojo es un pecado. Sí, esa es la verdad. La Biblia nos dice que el enojo es un pecado, es algo que ofende a Dios. En Gálatas 5, versículos 19 al 21 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odios, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! El enojo está equiparado con pecados que pudieras pensar escandalosos, con cosas que pensarías yo jamás quiero practicar, como el asesinato, por ejemplo, o como la inmoralidad sexual. Sin embargo, a veces el enojo es algo que nos caracteriza. Si nosotras reconociéramos, dejáramos que el hecho de saber que el enojo es un pecado, seguramente sería una muy buena motivación para dejarlo, para hacerlo a un lado. Y fíjate, ahora que vemos que el enojo es un pecado, necesitamos erradicarlo porque ofende a Dios. ¿Pero qué crees? Jesús, el Hijo de Dios, también se enojó. Jesús, dice la Biblia que él se enojó, pero él no pecó. Dice que él mostró una expresión de molestia, de indignación, de no comprender por qué las personas no entendían. Algunas escrituras que hablan de cuando Jesús se enojó están en, por ejemplo, Marcos, en el capítulo 3, versículo 5, o en Mateo 14, 33. Pero particularmente una escritura que nos ayuda a ver cómo el enojo estuvo de cierta manera en el corazón de Jesús y cómo lo controló, porque es el título de nuestra clase, lo podemos ver en Juan 2, del 13 al 16.
Dice, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Y fíjate, aquí podemos ver a Jesús en acción ante una situación que se hubiera podido presentar en nuestra vida o que se presenta todos los días, si lo queremos ver así. Él estaba ante algo que ofendía a Dios, no que lo ofendía a él. Él observaba que esos hombres lo que estaban haciendo era una ofensa contra Dios. No lo tomó personal. No decidió, ya estos ahorita les voy a decir y los voy a sacar. No, me impresiona cuando dice que él se hizo un látigo. O sea, no fue un arrebato, no dijo, estos, y empezó a hacer cosas. O sea, él meditó. A lo mejor se dolió de ver a estos hombres como haciendo cosas que no eran correctas. Y decidió actuar. Sí, lo sacó. Imagínate una gran cantidad de personas haciendo lo mismo. ¿Has ido alguna vez al tianguis? Yo sé que sí. Hay mucha gente. Imagínate cuánta gente pudo haber ese día en el templo. Pero eso a Jesús no lo incomodó. Él pudo expresar lo que era correcto. Y lo expresó de tal manera que dice en el versículo 17, sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Cuando te enojas, la gente se acerca a recibir un poco más. Digo, de enseñanza, de instrucción, de dirección. O dicen, vámonos, ya está enojada. La verdad es que si nosotras queremos controlar nuestro enojo, debemos pensar cómo lo hacía Jesús. ¿Cómo estaba haciéndolo? Y mira, Jesús seguramente estaba recordando el Salmo 4, versículo 4. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Y después Pablo a los Efesios lo dijo de otra manera, pero la raíz es la misma, en Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Jesús vivía en carne propia estas escrituras. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que nosotras también podemos hacerlo. Nosotras podemos tener el control, la manera de no dejar que ese enojo. Recuerda que la Biblia no dice que el enojo es pecado. O sea, no. Dice que si te enojas, no des el siguiente paso. No peques. No te dejes llevar por esa situación. Dice, no permitan. Nosotras damos permiso cuando dejamos que el enojo nos controle. Pero decíamos, ¿cómo lo hacía Jesús? Bueno, primero, Jesús conocía las escrituras. Jesús las tenía en su mente. Jesús las tenía tan frescas que las podía vivir todo el tiempo. Y hasta los discípulos se daban cuenta de eso. Yo te pregunto hoy, ¿cuánto conoces de las escrituras? Aún tú, que como yo, tiene mucho tiempo que a lo mejor estudiamos la Biblia, pero realmente la estudiamos para imitar lo que Jesús hacía. ¿O cómo lo hacía? Dice la pregunta. O leemos solo por cumplir, o leemos solo por ponerle palomita a otra actividad de nuestro día. Leía yo por ahí que quien lee las escrituras y no cambia, entonces no está haciendo lo que dicen las escrituras, porque las escrituras están diseñadas para ayudarnos a cambiar. Pero la verdad es que solas no podemos.
Jesús también lo sabía. Jesús oraba constantemente. En cada día, cada momento que iba a hacer algo, Jesús oraba. Jesús sabía que las fuerzas no venían de él. Jesús sabía que la fuerza para vencerse, aún a él mismo, aún a lo que él estaba pensando, tenía que ser puesto a los pies de su Padre para poder ser ayudado, para poder enfrentar cada una de las cosas, para poder vencer cada una de las situaciones. Amiga, si tú no conoces acerca de Jesús, te invitamos a que lo conozcas, a que puedas ver lo increíble que era Él. Leí un libro que dice que Él es el hombre con el mejor estado emocional que ha existido en la historia. ¿No nos gustaría aprender de un hombre como ese? Pregúntale a la amiga que te invitó, que te ayude a conocer a ese Jesús del que vimos hoy y del que vamos a ver tantas cosas increíbles. Y quienes lo conocemos o pensamos que lo conocemos, tal vez sea el momento de reflexionar. ¿Lo que conozco lo practico? Incluyendo el enojo, incluyendo cómo permito que el enojo llegue a mi vida. Espero que esta visión de lo que el enojo hace en nuestra vida, de que es peligroso, de que se contagia, de que es tonto, que nos hace tontas y que sobre todo es un pecado que nos aleja de Dios, te ayude a reflexionar. Como a mí, cuando yo terminé de hacer este estudio, primero yo pensé, ya saben que yo me enojo mucho, por eso me pidieron que diera la clase. Pero ¿sabes qué? A mí me animó más que hacerme sentir mal, porque pensé es la oportunidad para aprender cómo no debo enojarme más. Y no te voy a decir que ya no me enojo, porque no es así. Pero sí te puedo decir que estoy más consciente de lo que es correcto y lo que no. Espero que esto que acabamos de ver sea solamente el inicio para que tú puedas ir y buscar más de cómo puedes ayudarte a ti misma y a otros a controlar el enojo. Muchas gracias.